Este es el momento de presentarte el espacio La Vida de... Y lo vamos a hacer como venimos haciendo las últimas semanas, hablando del libro de Marcos y mencionando algunos pasajes muy interesantes. Llegamos al pasaje del llamamiento de Leví. Las referencias también las podemos encontrar en Mateo capítulo 9, versos del 9 al 13, o en Lucas capítulo 5, versos del 25 al 32. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: «Sígueme». Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: «¿Qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores?». Al oír esto, Jesús les dijo: «Los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. No he venido a llamar a justos sino a pecadores». Hoy vamos a hablar sobre el llamamiento, el discipulado, la compasión, el compromiso. A lo mejor en alguna ocasión te han hecho sentir mal y han logrado que tú agaches tu cabeza y te sientas excluido. Así es que muchos entienden el dolor del rechazo. Entienden el dolor de la frustración de ser sacado, ser tomado en cuenta hasta el final, o que alguien ridiculiza a una persona. En días atrás estaba leyendo un testimonio de una mujer recién convertida, con un pasado delictivo de narcotráfico, drogadicción, prostitución, y nos refería a su situación actual y ese proceso de restauración. Un testimonio que podemos encontrar también a través de Facebook, de hecho, a través de diferentes redes sociales, ha compartido este testimonio. La verdad que es un testimonio increíble. Para ella el problema no ha sido tanto enfrentarse con su pasado, porque es consciente de él, ni de decidir que tiene que cambiar porque lo está haciendo, ni tener que buscar otra fuente de sustento. Su mayor problema es cuando va a la iglesia, y ahí se percata de la repulsión que causan los demás creyentes su presencia. Esa actitud le duele, y seguramente a muchos nos duele como el cuerpo de Cristo. Y uno se pregunta, ¿acaso no es la iglesia un sitio de sanación? ¿No es un lugar de aporte y soporte? ¿Por qué esa actitud de hipocresía? ¿Quiénes son los convalecientes? ¿Los sanos o los enfermos? Jesús se acercó a las personas y éstas se le acercaron en grandes cantidades. Observó sus necesidades y las ayudó. De ellas llamó a quienes debían seguirle. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo invitó para que lo siguieran? ¿Cómo lo hacemos nosotros? Jesús llama a las personas excluidas y también a esas personas desamparadas y las invita a que le sigan. En primer lugar, ¿cómo llamaba Jesús? Jesús siempre buscó a las personas y quería que se acercaran a él, y las invitaba a seguirle. Lo hacía mostrando interés genuino por ella. Siempre Jesús se acerca donde hay necesidad. La invitación la hizo con quienes iban a ser sus discípulos más cercanos. Cada uno de ellos era diferente al otro. A todos les mostró el mismo afecto, la misma ternura y la misma compasión. Con su ejemplo, les creaba conciencia del trato hacia sus semejantes, especialmente a las personas excluidas. Hoy vamos a hablar sobre el llamamiento de Leví o el llamamiento de Mateo. ¿Quién era Mateo? Muy poco se sabe acerca de Mateo, excepto que era cobrador de impuestos y era un trabajo que realizaba cuando Jesús lo llama. De los cobradores de impuestos o publicanos se decían que eran traidores. Se vendían a los romanos y se aprovechaban del pueblo. Se les menospreciaba tanto que estaban en la categoría más baja del estatus social. Eran capaces de mentir y extorsionar para obtener dinero. No se les permitía la entrada al templo. Lo podemos encontrar en Lucas capítulo 18, verso 13. Se les mantenía lejos. Jesús llamó a uno de estos, a Mateo. Era rico y era despreciado. A diferencia de los otros que fueron llamados, él dejó su trabajo inmediatamente. Como agradecimiento al llamado de Jesús, invita a sus amistades a cenar. Lo vemos en Marcos capítulo 2, verso 15.
Después del llamamiento de Mateo, se produce la reacción al llamamiento de Mateo. A los fariseos no les pareció la clase de seguidores que Jesús escogió. Quedan consternados de que un maestro coma con gente así, considerada, pues, casos perdidos, una causa perdida. Realmente no velaban por las otras personas, lo importante era su posición piadosa. Se consideraban lo mejor. Los demás estaban debajo de ellos. Y aquí vemos cómo Jesús reacciona ante la falta de misericordia. Las personas que sufren y tienen luchas constantemente para lograr salir adelante no necesitan saber qué es lo que tienen que hacer para lograrlo. La prioridad para ellos es el apoyo, es la atención, son las muestras de afecto. El problema de los fariseos era como el de muchas personas hoy en día. Estaban convencidos de que no necesitaban de nada a causa del orgullo. Esa misma situación tenía la gente de la iglesia de Laodicea. Hace unas semanas en la iglesia Cuerpo de Cristo nos compartían sobre la iglesia de Laodicea, nuestro compañero Gorka. Apocalipsis 3:17. Son como aquellas personas en iglesias que ven a la gente muriéndose en sus pecados y no hacen nada. Se sienten satisfechas con su falta de amor. Las personas tienen necesidad de escuchar una voz de esperanza, una voz de liberación, no de condenación. Tal gesto afecta la recepción del evangelio. Y aquí vemos que Jesús otorga gracia a los necesitados. Debemos captar lo que el Señor está diciendo con levántate y sígueme. Le está ofreciendo compasión a alguien que la necesita. Le brinda la salida a alguien que está atrapado. Quizás nunca se la habían ofrecido. Cuando Jesús se recostó a la mesa, como era costumbre en reuniones festivas, muchos se le agregaron respondiendo a la invitación abierta de convertirse en parte del reino de Dios tras ser excluidos durante tanto tiempo por las enseñanzas tradicionales de los escribas y los fariseos. Los excluidos encuentran una salida a sus problemas. Ante esta manifestación genuina de amor de parte de Jesús, Mateo responde con gratitud y gozo, pues lo han llamado a pesar de su condición, a pesar de su pasado. A través del Evangelio se va a notar ese agradecimiento por el énfasis en la misericordia de Jesús. ¿Dónde estaríamos nosotros si el Señor no nos hubiese encontrado? ¿Dónde estaríamos nosotros si esa persona no nos hubiera hablado de Jesús? ¿Dónde estuviéramos nosotros si no se nos hubieran abierto las puertas del ministerio, por ejemplo, Remar? ¿Dónde estaríamos nosotros? Si no hubieras aceptado esa invitación de venir algún día, algún domingo a la iglesia, ¿dónde estaríamos? Con la misma intensidad de compasión que Jesús tenía hacia quienes llamaba, así enfrentaba compasión a quienes se oponían. Un grupo de oposición eran los fariseos, especialmente por el desprecio que tenían para las demás personas. Jesús los confrontó por el ritualismo sin consistencia. Los fariseos fastidiaban con la insistencia de guardar los ritos. Hoy es sábado, ¿por qué llevas tu lecho, por ejemplo? Siempre estaban ahí, al acecho, ¿no? Esperando como, entre comillas, el fallo. Cumplían con rigurosidad y orgullo la letra de la ley, a tal grado que su preocupación era únicamente externa, viviendo todo lo contrario a lo que decían las Escrituras en cuanto a la misericordia. Luego no tenían conocimiento de Dios. Se autoproclamaban eruditos, tenían todo el conocimiento, sabían la letra, pero no querían entender el espíritu de los mandatos divinos. Se habían descuidado de la piedad. Aunque eran eruditos en confrontar en lo que era de menor importancia, fallaban en lo más importante: el conocimiento de Dios, la misericordia, la comprensión de su misericordia, la compasión, la lealtad. Tenían poca sensibilidad los fariseos. El problema con los fariseos era el aparente celo por las cosas de Dios, pero en realidad las descuidaban, especialmente a la asistencia a las personas. Todos sabemos que los fariseos no eran sensibles a las necesidades de la gente, no eran sensibles a Dios por lo que no escuchaban, ni eran sensibles a los demás porque estaban pendientes de las faltas ajenas, estaban esperando el fallo. En este llamamiento de Leví vemos cómo Jesús confortaba a las personas.
El llamado de Jesús hacia que las personas de corazón duro fueran ablandadas, por tal razón podían ofrecerlas a otras. Eso es lo que hace Mateo inmediatamente. Jesús llama a los que han recibido malos tratos, quiere confortarlos. Cuando uno trata a una persona con desprecio, le está diciendo que no es digna de su atención. Jesús llama a los enfermos, a los afligidos, a los abatidos. Mateo, por cierto, utiliza la palabra abatidos para indicar las personas que están sufriendo. A ese tipo de personas Jesús vino a confortar. Eran aquellas que estaban desviadas porque no tenían a alguien que les mostrara el camino. Por ejemplo, el paralítico de Betesda. Si tú has leído la historia, el paralítico le menciona a Jesús que no hay nadie que le pueda acercar al estanque. Con esas palabras puede dar a entender que no tenía incluso familia. Mateo también hace referencia a personas hundidas que han caído a tierra y no hay quien las levante. Estas ovejas son las que Jesús procura rescatar. Se encuentran perdidas y están desviadas, y Jesús las quiere encaminar. Para terminar, Jesús está invitando a las personas necesitadas a que se acerquen a Él, especialmente a los que andan sin quien las guíe. Nadie está demasiado alejado para que Cristo le consuele. La llamada de Cristo se dirige a todos los que admitan su necesidad. Si yo no admito mi necesidad de Dios, de nada me vale. El problema se encuentra en las personas que no creen que lo necesitan. ¿Dónde nos encontramos nosotros ahora mismo? Esa es la pregunta. La respuesta, pues, depende de nosotros. Hoy en 30 más 30 hemos mencionado el llamamiento de Leví o el llamamiento de Mateo. La próxima semana, si Dios lo permite, volveremos con este espacio. Y si quieres aportar alguna reflexión, alguna persona importante del libro de Marcos o de otro libro de la Biblia, con total libertad, al WhatsApp, a Facebook o al canal de YouTube. Radio Solidaria, una radio comprometida.